Bien, en esta segunda parte del video vamos a hacer referencia a las formas de gobierno de partido único y los sistemas dictatoriales propiamente. Esta segunda parte va a ser más corta, van a ser de 10 minutos nada más para culminar o hacer las conclusiones del tema de regímenes políticos propiamente. Bien, en el pasado video estábamos haciendo referencia entonces a los gobiernos presidencialistas, a los gobiernos parlamentarios, a los gobiernos semipresidencialistas, a los gobiernos fundamentalistas, que son aquellos que tienen una inclinación religiosa importante, y a los gobiernos directoriales como Suiza, que es lo más parecido a una democracia plena. Eso era lo que estábamos abordando en el video anterior. En la presente clase de conclusión, ¿no? Vamos a cerrar con los regímenes políticos de partido único y con las formas de gobierno dictatoriales. ¿Por qué? Bueno, porque me parece que estas merecen un apartado especial, los gobiernos dictatoriales, dadas las connotaciones y características que encierran, ¿no? Y dada la confusión que puede prestarse cuando se habla de estas formas de gobierno. Entonces, bueno, hablemos de los regímenes de partido único. El régimen de partido único es aquel en donde existe un partido político que tiene el suficiente caudal electoral para llegar al poder. Únicamente ese partido político es el que llega al poder. Y una vez que el partido político asume el control del gobierno, el gobierno asume la forma del partido político. El gobierno asume la forma del partido político. Esa es la principal característica de los regímenes políticos de partido único propiamente. Ahora bien, ¿cuál es el ejemplo más claro de estos sistemas políticos? China. China es un régimen político de partido único en donde, aunque existen muchos partidos políticos en China, únicamente uno tiene el suficiente caudal electoral para hacerse con el control del gobierno, que es el Partido Comunista Chino. De forma tal que eso es un buen ejemplo de lo que es un régimen de partido único. Vamos a ver, se ha llegado muchas veces a satanizar estas formas de gobierno. Bueno, Cuba tiene también un sistema de partido único también. Corea del Norte tiene una forma de partido único y se ha llegado a satanizar muchas veces estas formas de gobierno, ¿no? Se ha llegado a satanizar muchas veces estas formas de gobierno hablando de que de alguna forma debilitan la democracia, de que de alguna forma debilitan la participación ciudadana, de que de alguna forma tratan de disolver los derechos de los ciudadanos. Bueno, eso es un tema realmente complejo de analizar y es un tema que verdaderamente merece un apartado adicional. Porque no siempre es así, porque realmente no siempre es así. Veamos que muchas veces las críticas que nacen a la luz de estos regímenes de partido único son críticas que surgen a raíz de los niveles de pobreza o de desigualdad que puede tener ese país, como lo es por ejemplo Cuba. Pero vean que China también tiene un sistema de partido único, sin embargo es una de las economías más pujantes del siglo XXI, es la segunda mayor economía del mundo, ¿verdad? Entonces, y no se le hacen tantas críticas al sistema de gobierno chino. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué China tiene vínculos diplomáticos con prácticamente todos los países del mundo, vínculos económicos con prácticamente todas las naciones del planeta? ¿Por qué? Y nunca se cuestiona en sí el sistema de gobierno chino. No se ha llegado a cuestionar el sistema de gobierno chino a pesar de que es igual al sistema de gobierno cubano o a la estructura de gobierno norcoreana, pero sí se critican estas últimas dos. Entonces, bueno, realmente es importante entender que quizás haya una doble moral, un doble estándar en torno a lo que se tiende a creer, en torno a lo que se tiende a creer con relación a esos regímenes de partido único que se desarrollan en algunas naciones del planeta. Repito, China, Cuba, Corea del Norte, mantienen esa estructura política, mantienen esa forma de gobierno propiamente. No obstante, muchas veces se generan críticas o nacen críticas a la luz de ciertos medios de comunicación, pero se critican algunos países y no se critican otros, teniendo en sí la misma estructura de gobierno como es China y Cuba. Se critica Cuba, pero no se critica China. De forma tal que es un análisis que les dejo ahí sobre la mesa para que ustedes por favor lo hagan. Entonces estos partidos o estos regímenes de partido único pues no necesariamente han sido un fracaso, en muchos casos han sido exitosos.
Realmente, a pesar de lo mucho que se puede hablar de Cuba, hoy por hoy Cuba tiene uno de los mejores sistemas de educación del mundo y tiene un nivel de analfabetismo que es de 0%. El nivel de salud que tiene Cuba es también primermundista. Cuba, a pesar de todas las situaciones adversas económicas que tiene con el bloqueo, con la nación del norte, con Estados Unidos, realmente hoy por hoy mantiene un sistema de salud primermundista, ¿no? Una salud pública y gratuita, que es algo que se desearía un país de primer mundo como Estados Unidos. De forma tal que, a pesar de las críticas, pues también hay puntos altos que se le podrían aplaudir a esos regímenes políticos. China, que hoy por hoy es la segunda economía más grande, ¿verdad?, del mundo, del planeta, pues también tiene la misma forma de gobierno y existen críticas en torno a derechos laborales que se violentan en esta nación asiática, etcétera. Y a pesar de ello, pues hoy por hoy es una nación muy próspera y muy pujante. Entonces, bueno, hay que hacer un análisis realmente en torno a esa estructura de gobierno de partido único. Finalmente tenemos los regímenes dictatoriales o las dictaduras. Los regímenes dictatoriales propiamente son aquellos en donde el poder se concentra en una sola persona, que es en este caso la cabeza del ejecutivo, el presidente, ¿no?, que a la postre se convierte en un dictador. Los regímenes dictatoriales tienen algunas particularidades que son las siguientes. Número uno, son sistemas que se forman en la mayoría de los casos, aunque no siempre, pero en la mayoría de los casos se establecen o se crean a partir de un golpe de Estado. Nacen a la luz de un golpe de Estado en la mayoría de los casos. Repito, no siempre es así. Muchos casos, una dictadura, un presidente asume el control político de forma legal a través de las urnas y una vez que está en el poder, pues sencillamente no lo suelta, ¿verdad? Se vuelve perenne ahí. De forma tal que es una característica que encierran estas formas de gobierno dictatoriales. Asimismo, las dictaduras tienen la connotación de que una vez que se crea la dictadura en el país, se disuelven los partidos políticos, desaparecen los partidos políticos para que de esta forma no haya más elecciones en ese país, ¿no? Se disuelven los partidos políticos. Asimismo, se corrompe el sistema o el aparato electoral de ese país para que trabaje en función a los intereses del dictador o del gobierno dictatorial, ¿no? Y las dictaduras tienen la característica mayoritaria de violentar los derechos y libertades de los ciudadanos, de los individuos. Esa es la principal característica, ¿no? Generalmente en una dictadura, pues de alguna forma se violenta lo que es el derecho a la manifestación social, a la huelga, etcétera. Se violentan esos derechos, casi que desaparecen, y aquellas personas que están en contra del gobierno, pues sencillamente se mandan a silenciar. Estas son las principales características de una dictadura, y hay dictaduras que fueron pues muy complejas, como lo fue la dictadura de Francisco Franco en España, como lo fue la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, que fue una de las dictaduras más sanguinarias que ha vivido nuestra América Latina, como fue la dictadura de Fujimori, como fue la dictadura de Videla en Argentina, como fue la dictadura de Somoza en Nicaragua. Fueron dictaduras que realmente le hicieron mucho daño al aparato estatal de esa nación y a la ciudadanía en sí, porque terminó empobreciendo a la población. Los terminó empobreciendo. ¿Por qué? Porque generalmente el dictador gobierna en función de sus intereses y los intereses de sus allegados, de forma tal que son gobiernos sumamente corruptos, en donde el dinero que ingresa a las arcas del Estado, pues sencillamente se lo terminan robando o distribuyendo los mismos miembros del gobierno, de forma tal que es un caldo de corrupción la dictadura, ¿no? Sin embargo, es importante, eso sí, tener claro que no todos los gobiernos, hay que tener claro lo siguiente: existe un importante efecto mediático sobre algunos países y sobre algunos gobiernos, y en ese sentido nosotros, ustedes tienen que hacer un análisis importante, tienen que contrastar la información que nos brindan los medios de comunicación para ver si en verdad lo que el medio nos dice es cierto, porque muchas veces los medios de comunicación nos hablan de un país como una dictadura y quizás no es así, quizás no es una dictadura, pero el medio de comunicación así lo trabaja dentro de su línea editorial y terminamos repitiendo lo que dice el medio de comunicación.
¿no? Lo que dice CNN, lo que dice Fox, lo que dice Telesur, lo que dice la BBC, ¿no? Si la CNN nos dice que este gobierno de Irán es una dictadura, un régimen dictatorial, nosotros asumimos eso como una verdad absoluta, sin cuestionarnos nada, y muchas veces no es así, ¿verdad? Nos damos cuenta que quizás lo que se da en Irán no es una dictadura, ¿no? Que hay otras características que encierran esa forma de gobierno muy diferentes a una dictadura, pero que muchas veces si el medio de comunicación nos habla de dictadura, pues lo asumimos como tal. Los medios de comunicación que se han encargado de hacer pues un examen de democracia a todos los países y que muchas veces realmente esos medios de comunicación trabajan en función a los intereses de grandes capitales, que trabajan en función de grandes gobiernos, ¿no? Que trabajan en función de Estados Unidos propiamente, porque ahí está la sede de esos medios, etcétera. De forma tal que ustedes tienen que ser muy precisos a la hora de hablar de una dictadura. No todas son dictaduras, ¿no? Pero cuando se habla de una dictadura hay que entender por qué es una dictadura. Si tiene las características, si encierra las características que la definen como tal. Y si no, realmente pues hablemos de un régimen autoritario o otro tipo de gobierno, pero no de una dictadura. Vamos, la alternabilidad en el poder es clave en una democracia. El hecho de que haya alternabilidad quiere decir que haya un cambio de presidente cada 4 años, cada 6 años, cada 8 años, ¿no? Eso es clave dentro de una democracia. No obstante, el hecho de que no exista esa alternabilidad en el poder no implica que es una dictadura. No es así. Hay muchos gobiernos en donde el presidente o incluso el primer ministro se ha mantenido por muchos años y por ello no podemos hablar de una dictadura, ¿verdad? Tal es el caso de los 10 años que estuvo Rafael Correa en el poder en Ecuador. Fueron 10 años, estuvo en 2 elecciones, cada una de 5 años, y fueron 10 años. Eso no fue una dictadura para nada, ¿verdad? El tiempo que estuvo Evo Morales, que fueron más de 10 años que estuvo Evo Morales, 14 años en el poder, tampoco se considera una dictadura realmente. ¿Por qué? Porque Evo Morales accedió al poder a través de elecciones, ¿no? Donde hay gobiernos en donde existe la elección indefinida, pues se puede dar el caso de que un mismo presidente gobierne por 10 o 15 años. Y no quiere decir con ello que sea una dictadura. De hecho, vean que Bolivia es el mejor caso de lo que no fue una dictadura como Evo Morales. Bolivia, que tuvo tuvo los mejores números económicos del resto de América Latina en los últimos 10 años durante el gobierno de Evo Morales, ¿no? En donde la pobreza disminuyó más de la mitad, en donde el desempleo disminuyó, donde la educación aumentó, donde la salud aumentó. Bolivia con Evo Morales. Y no por ello, y el hecho de que Evo Morales estuviera más de 10 años en el poder, no por ello implica que fuera una dictadura. No fue así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque accedió al poder de forma democrática. Lo que sucede en Venezuela es algo parecido, ¿verdad? Tras la muerte de Hugo Chávez, asciende al poder Nicolás Maduro a través de elecciones, en donde asume el control a través de elecciones, a través de un proceso democrático. Asume el poder de forma tal que ahí no hay una dictadura propiamente. Luego, hace 2 años, en el 2018, se vuelven a dar elecciones y en este caso las vuelve a ganar Nicolás Maduro, pero ahí con un velo de incertidumbre y corrupción que emanaba de algunos organismos como la OEA que hablaron de fraude y demás. Entonces, bueno, digamos que la segunda elección de Nicolás Maduro, la que inició hace 2 años, pues en ella pues sí existe pues toda una incertidumbre acerca de si se adquirió el poder de forma legal o ilegal, ¿no? Si hubo corrupción o fraude o no hubo fraude electoral. Ahí sí existe pues todo un análisis que se podría hacer detalladamente, a pesar de que habían visores internacionales en esas elecciones, ¿verdad? Pero esos visores pues no eran Estados Unidos ni los países de Occidente, sino que eran países pues aliados a los intereses venezolanos, de forma tal que digamos que la elección del 2018 que vuelve a ganar Nicolás Maduro, pues en ese sentido sí podríamos hablar de que se pudo haber desarrollado un fraude, y a partir de ahí el hecho de que no se hiciera un estudio detallado o se convocaran nuevamente elecciones, pues eso lo convierte realmente en un gobierno un poco más autoritario, ¿verdad? Incluso llega el momento de que se pueda conocer como una dictadura. Hoy por hoy no es una dictadura, realmente hoy por hoy no es una dictadura, toda vez que se permite la revuelta popular, la revolución ciudadana, toda vez que se permite el libre derecho de los medios de comunicación, no hay censura, no hay todos estos elementos que caracterizan realmente una dictadura, como lo son la censura, como lo son la violación de derechos humanos,
como lo son la violación de libertades individuales, como lo son la disolución de partidos políticos. Eso no existe en Venezuela, porque en Venezuela todavía hay partidos políticos, hay derecho a huelga, derecho a manifestación social, etcétera, de forma tal que todavía hoy no podemos hablar realmente de una dictadura. Todavía hoy no podemos hablar de una dictadura. Lo que pasa es que por efecto de los medios de comunicación muchas veces tendemos a decir que todos estos países, que Venezuela, que Bolivia, que Ecuador, que todos estos países que tuvieron en algún momento gobiernos progresistas, pues son dictaduras. No es así, ¿verdad? Realmente el análisis es muy pobre, pero tiene que analizarse mejor realmente desde los medios de comunicación lo que sucede y lo que sucedió en estas partes del mundo. Entonces, bueno, cuando se hable de dictaduras hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado cuando se hable de dictaduras. ¿Por qué? Porque la palabra dictadura tiene ciertas características, tiene ciertas connotaciones. Sí se han dado dictaduras muy fuertes en América Latina, sí se dio en Somoza, sí se dio en Nicaragua con Somoza, sí se dio en Argentina con Videla, sí se dio en Chile con Pinochet, sí se dio en Perú con Fujimori, sí se dio en Uruguay con Stroessner. Sí se han dado dictaduras importantes y sangrientas en América Latina. La dictadura de República Dominicana también fue una de las más sangrientas. Sí se han dado. Lo cierto del caso es que hoy por hoy hablar de una dictadura pues es algo que debe tomarse con mucha cautela, con mucho cuidado, y entendiendo que muchas veces los medios de comunicación nos dan una noticia que hay que contrastarla, que hay que analizarla, que muchas veces está alejada de la realidad. Hay que contrastar esas noticias con otras fuentes, ¿verdad? Con otros medios, para obviamente emitir un criterio con juicio y prudente. Entonces, bueno, esto es con relación a las dictaduras propiamente que se han desarrollado y que realmente todavía existen en algunas partes del mundo. Ahora bien, la próxima semana vamos a abordar el tema de ideologías políticas. Las ideologías políticas es un tema que está correlacionado de regímenes políticos, porque la ideología pues es la forma de pensamiento que guía el accionar de un gobierno propiamente, ¿no? En ese sentido existen ideologías de toda índole, ideologías socialdemócratas, socialcristianas, socialistas, comunistas, anarquistas, ¿no? Liberales, etcétera. Entonces vamos a profundizar un poco la próxima semana, en la próxima clase asincrónica, acerca de las ideologías que se han desarrollado en el mundo, en el planeta, en diferentes países, en diferentes latitudes. Ese será el tema de fondo, pero antes teníamos que retomar este tema de regímenes políticos. Entonces, bueno, muchas gracias por su tiempo. Espero que les haya sido funcional este video en educación cívica para los estudiantes de 10º año. Cualquier consulta igual la pueden hacer al correo electrónico o a través de la mensajería instantánea de WhatsApp. Lo estamos resolviendo a la brevedad posible. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima clase virtual.